Ese es el sentido de mi abstención. Bueno, por las dudas, si hay kirchnerismo o algún dirigente de ese espacio político para responsabilizar de algo, aprovecha, ¿no? Vidal y todo el PRO aprendieron, mejor dicho, ese discurso hace 10 años y lo vienen repitiendo, y cada tanto cuando pueden lo invocan. Lo cierto es que son muy funcionales al gobierno de turno. Pero vamos a profundizar en esto con Evangelina Bucari, que es periodista, escribe sobre esta temática en Contraeditorial. Ayer publicó 2 notas muy interesantes sobre lo que estaba pasando adentro y afuera del Congreso de la Nación, y está en línea. Evangelina, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, Daniel Rosso, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, venía escuchándolos y bueno, en principio creo que es importante, ya que pasaron este audio de María Eugenia Vidal, que fue una de las 2 abstenciones y ayer en el Congreso, es responder con datos, ¿no? En Contraeditorial venimos trabajando el tema desde que estalló un poco todo en febrero de este año, y justo arrancamos con una nota que respondía a este tema, que tiene que ver con el primer ajuste que quiso hacer el gobierno en relación a lo que tenía que ver con las pensiones por discapacidad. Que justamente fue Diego Spagnuolo, que lo acaban también de mencionar, eyectado de la ANDIS, quien había firmado incluso ese documento que fue del de invalidez laborativa, que además viene acompañado por un montón de términos que fueron primero escandalosos y que probablemente en cualquier otro momento hubiesen hecho que en ese momento el abogado, no olvidemos que es el abogado íntimo amigo de Javier Milei, se hubiese tenido que ir de la ANDIS porque hablaron de incapaces, no sé si lo recuerdan, sí, ¿no? Sí. Todo ese episodio, y tardaron 3 meses en que ese documento sea bajado. Pero en relación a lo que decía María Eugenia Vidal, me parece que es importante decir que las cifras contradicen ese discurso, ¿no? Porque si tenemos simplemente en cuenta que la prevalencia de la discapacidad, si tenemos en cuenta el censo de 2010, es del 12,9%, y la población actual, hay un 20% aproximadamente de beneficiarios. Entonces, es decir, que si en Argentina hay más o menos 5 millones de personas con discapacidad y se pagaban 1.200.000 pensiones, es un 20%, que es muy poco en relación a la cantidad de gente con discapacidad que no tiene acceso al mercado laboral en la Argentina. Entonces, me parece que ahí hay un punto, ¿no? Importante para resaltar, porque el 75% de las personas con discapacidad en edad de trabajar, hablemos en edad de trabajar, porque también hay muchos niños, niñas y adolescentes, no acceden a un empleo en Argentina. Entonces, en realidad, lo que viene muchas veces a compensar, que además no olvidemos que son 270.000 pesos, es eso. Y por otro lado, el acceso a la salud, porque muchas personas, al tener la pensión, pueden acceder al programa Incluir Salud. Entonces, eso es para responder un poco a lo que contaban recién. Por otro lado, ayer lo que sucedió fue contundente porque hubo un rechazo importante, hubo 172 votos a favor, 73 en contra, y estas 2 abstenciones que mencionábamos. La verdad es que las familias y las personas con discapacidad vienen dando desde principios de año una lucha con movilizaciones, con campañas de comunicación para dar a conocer su situación, que más allá de que hace muchos años y que hay muchas cosas por resolver, este gobierno decidió ir a fondo, cortar y achicar y no dar aumentos a las prestaciones, y eso repercute en la vida de cientos de personas con discapacidad, pero también en cientos de familias. Digo, que a vos, teniendo un hijo o una hija con discapacidad, te corten los tratamientos, te corten las terapias, o incluso no puedas llevarlos a la escuela donde iba, hace que también se modifique tu vida y, por ejemplo, vos no puedas ir a trabajar. Digo, ahí repercuten muchísimos aspectos de la vida. A mí me pasó, entrevisté a muchísimas familias y personas con discapacidad estas últimas semanas, y la verdad que escucharlos, digamos, lo que te dicen es, estamos colapsados, no damos más, nunca nos pasó esto, no damos más. Evangelina, hay 2 frases de notas, las notas tuyas de ayer que me impactaron mucho. Una es la de
La de Johnny el Disca, creo que es el muchacho. Sí, Johnny es un activista Sí. por los derechos de las personas con discapacidad, es conocido como Johnny de la Silla. Johnny de la Silla, ahí está. Cuando dice nos quieren condenar, digo, entre otras cosas, a vivir encerrados, ¿no? Sí, Digo, exacto. Eso es muy fuerte porque él lo que me dice es, mira, si no podemos ir a la terapia, si no nos dan transporte, porque hay muchos transportistas que no están haciendo los viajes, porque con el aumento de la nafta y digamos, en proporción a lo que se aumentó el pago, no les rinde, entonces dejaron de hacer el transporte. Y muchas personas con discapacidad, si no tienen un transporte, no pueden ir a esos espacios terapéuticos y también espacios recreativos. Es decir, por ejemplo, estas escuelas de día, sí. hogares, talleres protegidos. Eso, la verdad es que sí. Y él también, bueno, él dice, nos quieren condenar a la muerte. Bueno, en ese sentido, Lola Bertel, la actriz, digamos, dice algo muy fuerte también, que esto sería una especie de exterminio. Sí. Ella dice sería una especie de exterminio y ella lo que decía, bueno, si no te conmueve esa temática, ella dice, si no te conmueve la lucha del Garrahan, si no te conmueve la lucha de las familias y las personas con discapacidad, bueno, no hay mucho por hacer, ¿no? O sea, sí, ella dice, esto es desgarrador, es deshumanizador, y creo que por eso se festejó tanto, digamos, ni siquiera sabemos lo triunfo, porque este es el primer paso, todavía, digamos, queda la instancia de pasar al Senado. Esto, digamos, fue el primer paso porque era decisivo. Si ayer diputados no acompañaba el rechazo al veto, digamos que ya no se podía avanzar. Habría que, bueno, digamos, tal vez, y en ese caso la opción iba a ser ir a la justicia, que es lo mismo que está diciendo el presidente Javier Milei. Milei dice, si el Senado también rechaza el veto, voy a acudir a la justicia. Está decidido a que, digamos, continúe, que su veto, digamos, siga vigente. Y en ese caso habrá que ver qué pasa con la justicia, y ahí quizás es interesante algo que sucedió también esta semana, que tiene que ver con el fallo de Campana, que habilitó, por un amparo que había presentado una familia de 2 niños con discapacidad, y que lo que hizo fue decir, bueno, el veto es inconstitucional, esta familia y estos niños tienen derecho, el Estado tiene que garantizar el acceso a sus terapias. Y entonces esto genera una jurisprudencia muy importante, porque en realidad lo que dicen, nos lo explicaba en una de las notas la abogada Elizabeth Aymar, que es de la Red de Asistencia Legal y Social, RAL, que ellos reciben muchísimas consultas de familias, y decía, bueno, esto es súper importante porque este precedente, que es muy simple lo que dice este juez, es ajustarse a derecho, es decir, la Argentina ratificó y tiene incluida la Constitución la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto es una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado tiene que cumplir con esa legislación, y esa legislación básicamente lo que dice es que hay que acompañar a las personas con discapacidad para que tengan acceso a todas, a todo, digamos, no solo a la salud, sino también a la inclusión y una vida digna. Evangelina Bucari, con quien estamos hablando, es especialista en temas de discapacidad, publica en Contraeditorial. Les recomiendo que entren a la página de Contraeditorial .com.ar para leer las últimas notas que cubrieron todo lo que fue el día de ayer sobre este tema, adentro y afuera del Congreso. Evangelina, ¿sabes qué? Cuando te escuchaba recién hablar de los distintos testimonios de activistas, y hablabas puntualmente de Johnny, me quedé pensando en historias que fui recopilando los últimos días, y que muchas, con respecto a esto del encierro que también mencionaba Gustavo, tienen que ver con eso, con pibes y pibas, chicos, adolescentes que no están pudiendo ir, entre otras cosas, a la escuela. Lo cuento esto porque me movilizó bastante cuando me lo enteré, y es porque directamente no tienen el transporte especial para poder hacerlo, porque también dentro del recorte de recursos hay mucho de lo que no se habla, que es justamente el detalle de la movilidad. Antes tenían una camioneta, un auto con las aptitudes necesarias para poder trasladarlos al lugar y al establecimiento educativo, y hoy no lo tienen.
Entonces digo, se quedan en su casa y muchos no están pudiendo incluso asistir a tener continuidad en la formación inicial aparte, ¿no? Sí, básicamente yo creo que están desfinanciando el sistema para que se caiga solo, digo. Sabemos que había mucho que resolver y que hay que resolver, ¿no? Digamos, los reclamos de los organismos y de las organizaciones relacionadas con discapacidad no es nuevo, los retrasos en los pagos a los prestadores tampoco, siempre hubo, pero el sistema funcionaba. En este momento lo que está pasando es que no está funcionando, entonces es medio lo que está haciendo nuestro gobierno en todas las áreas, ¿no? Lo desfinanciamos, decimos que funciona mal, decimos que hay corrupción, decimos que se están dando mal las pensiones, lo destrozamos y bueno, vemos qué hacemos. Primero estigmatizaron diciendo que se habían entregado pensiones mal. Hay que auditar, auditemos, pero auditemos de una manera correcta, no lo estigmaticemos. O sea, hagamos auditorías que sean amigables con las personas con discapacidad. La verdad es que cuando te cuentan cómo se están realizando y cómo se realizaron las auditorías, también han generado una angustia tremenda. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y respecto al desfinanciamiento, desde el Foro Permanente para la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vienen haciendo como estudios de cómo el retraso acumulado viene perjudicando, por ejemplo, vos mencionabas lo del transporte, ¿no? Ellos hablaban de que el retraso acumulado de diciembre del 2024 era superior al 60%. Entonces, solamente si se tiene en cuenta que el valor del combustible había pasado en un año de 300 pesos a 1.300, es decir, la actual había sido el 350%, ahí con ese número ya te das una idea del desfasaje, ¿no? Ahí está. Y el aumento otorgado en los aranceles entre octubre y diciembre del año pasado había sido del 2,31%. Entonces, bueno, creo que es importante hablar de números porque eso ordena, porque si no todos decimos cualquier cosa. Entonces es importante y a mí hay una frase que vienen usando justamente desde el foro que creo que sintetiza un poco todo, y es que el veto a la ley de emergencia en discapacidad no es austeridad, sino que es abandono. Y creo que va por ahí y que es algo que desde que Javier Milei es presidente se viene sintiendo en todos los sectores más vulnerables. Te iba a decir eso, ¿no? Estamos en el país que no está siendo austero, sino que está abandonado, y ahí donde toques, rutas, personas con discapacidad, jubilados, universidades, está la misma sensación. Evangelina, gracias por estos minutos con nosotros. Por favor. Te mandamos un abrazo grande y te vamos a invitar de vuelta, ¿sí? Para que te vengas o para conectarnos por teléfono, así nos seguís contando y profundizamos sobre esto, que el tema no terminó acá ni de cerca. Todavía le falta algunas etapas. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y un saludo a toda la mesa. Abrazo grande, Evangelina, gracias. Chau, gracias. Evangelina Bucari, periodista, la pueden leer en Contraeditorial, especialista en temas de discapacidad, con muy buen contenido y muy buen ojo sobre todo lo que está pasando con este tema. Ayer las notas sobre lo que pasaba dentro del Congreso y afuera